eclesiástica y social. En la práctica vienen a ser los jefes inmediatos de los familiares. ¿Ok? Entonces, por lo general eran reclutados entre los clérigos, ¿no? Entonces, ellos van a participar en la recepción de las denuncias, participaban también en las causas de fe, en la publicación de los edictos, los edictos eran parte del proceso de investigación. También verificaban la genealogía pertenecientes a los cargos de los tribunales, etc. Realmente realizaban muchas funciones. Pero en las zonas más difíciles, que eran los puertos y en las fronteras, aumentaba el número de comisarios. Porque además de sus funciones de seguridad o relativas a la seguridad del Estado, llegaron a realizar otro tipo de funciones. Y es en el caso de que en los puertos y fronteras que estuvieran muy lejos de una sede del tribunal, ellos podían recibir y, mejor dicho, tramitar las denuncias. Entonces, ellos podían, con la asistencia de un notario, realizar las investigaciones llamando a los testigos, podían realizar interrogatorios, con la finalidad de reunir evidencia para el tribunal. ¿Okay? Y ya era el tribunal el que realizaba o proseguía con el proceso, ¿no? Entonces, por ende, ellos estaban facultados en los lugares remotos, en donde hubiera mucho más, mayor población y mayores conflictos, ellos tenían la facultad de detener a los sospechosos si es que existían suficientes pruebas o hubiese el peligro de fuga. Después tenemos al despensero de los presos, que era la persona encargada de la defensa, que era donde se guardaban los víveres, las comidas. Entonces, ellos eran los que se encargaban de la alimentación de los presos. Así es. El médico. Ustedes dirán, pero un médico en un tribunal que se dedicaba a la tortura, sí, pero no es para lo que ustedes están pensando. El médico llevaba el control, sí, de salud y bienestar de los reos, pero esto era para que pudieran seguir torturados. Es decir, que durante la purificación del alma, el médico tenía que revisar de que no se causara un daño físico considerable al procesado o que pudiera en riesgo su vida. Entonces, cuando veían que podía ya estar siendo afectado de una manera severa o perder la vida, el médico intervenía. De esta manera ponían fe a la purificación del alma, a la tortura, y el médico sanaba las heridas para que una vez que estuviera curado volviera a ser torturado. Por último, el barbero o el sangrador, que era el auxiliar del médico, era como una especie de enfermero. Entonces, ayudaba a cuidar la salud de los reos. Por último, tenemos el nivel E, donde encontrábamos los cargos un poquito raros, ¿no? De las personas honestas, los familiares y los notarios. Entonces, ¿quiénes eran las personas honestas? Era un cargo, en realidad era un cargo. Pero ¿quiénes eran? Eran los que, de una u otra manera, actuaban como ministros de fe. Es decir, que ellos iban a ratificar las declaraciones que realizaban los testigos. ¿Okay? Los familiares, por su parte, como les dije antes, no se trata de familiares del reo, ni del agraviado, ni del sentenciado, ni nada. No es realmente un familiar, sino es el nombre de cargo que se le dio a aquellas personas que de una u otra manera realizaban ciertos trabajos para el Santo Oficio. ¿Qué podían hacer? O mejor dicho, ¿qué responsabilidades tenían? Ellos acudían a mandatos de los inquisidores. Ellos eran los que denunciaban a los sospechosos, eran como... ¿Se acuerdan que los incas habíamos hablado de los visitadores, de los chismosos? Eran algo así.
Los familiares eran los que denunciaban a los sospechosos, conducían incluso a los presos y realizaban varios tipos de trabajos para el tribunal. Entonces, sin embargo, a diferencia de otros cargos, habían ciertos requisitos que necesitaban estas personas para poder asumir el cargo. Entonces, entre los cuales decían que tenía que ser sí o sí una persona casada. De no serlo, podía ser un viudo o un clérigo, de orden menor, es decir, alguien religioso. No podía ser una persona soltera. Tampoco podía ser un extranjero, tenía que ser nativo. Tenía que vivir en el lugar, obviamente, porque no podía ser extranjero, tenía que ser alguien que viviera en dicho territorio. Y al finalizar tenía que juramentar sobre el ejercicio del cargo. Entonces, obviamente era un cargo apreciado, ¿no? Pese a que no daba ninguna compensación económica, pero sí otorgaba prestigio y honores, además de que tenía cierto beneficio fuera del fuero propio. Y por último tenemos a los notarios, ¿ok? A los notarios, quienes eran encargados en todos los lugares donde había comisarios, había un notario. Y apoyaba en las labores del comisario, desempeñando funciones de secretario y de ministros de fe. Entonces, el notario lo que realizaba era llevar un control minucioso de los registros de todas las diligencias que realizaban. Tenían que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque al no tener a los demás miembros, a los otros oficiales, para poder juntar todas las pruebas y derivarlas al tribunal, tenían que llevar un mayor control que los demás, ¿no? Porque tenían que hacer todo correctamente, ya que no estaba participando el fiscal, no estaba participando el inquisidor, no había nadie, solamente estaban ellos dos. Entonces, tenía que ser muy minucioso en su registro. ¿Okay? Y perdón, me fui. Entonces, con esto completamos todos los funcionarios. Vamos a tomarnos unos minutos, vamos a hacer una pausa hasta las 12. A las 12 regresamos para poder hablar sobre los delitos, la clasificación de delitos que tenía a cargo, o los delitos que sancionaba el Tribunal del Santo Oficio. ¿Okay? Antes de irme a la pausa, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Todo bien, doctora. Sí. Lo máximo. Vamos a hacer una pausa y retomamos a las 12. Ya. Ok, ahora vamos a hablar sobre los delitos, aquellos delitos que eran castigados por el Santo Oficio. ¿Okay? Los delitos en el Santo Oficio estaban divididos en 4. Aquellos delitos que iban contra la fe, los delitos contra la moral, los delitos propios de los religiosos y los delitos contra el Santo Oficio. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, los delitos contra la fe. En los delitos contra la fe vamos a encontrar a las proposiciones y a la apostasía. En el primer caso, las proposiciones se dividen en 9, ¿ok? ¿Pero qué eran las proposiciones? Bueno, en sí, los delitos contra la fe, ya me estaba desviando, los delitos contra la fe son aquellos que en alguna forma resultan contrarios al dogma de los católicos. Principalmente eran aquellos cometidos contra, o mejor dicho, sustentados por proposiciones ajenas a la fe o apóstatas. Entonces, en el caso de las proposiciones, este es el término que se refiere a aquellas opiniones o afirmaciones emitidas contra los dogmas, creencias, ritos y sacramentos católicos. ¿Okay? Entonces, por lo cual, los inquisidores sospechaban de hereje a las personas que realizaban estas opiniones o afirmaciones. Existían 9 clases de proposiciones. La primera son las heréticas,
que eran aquellas afirmaciones que contraían por completo o que iban en contra totalmente de la fe católica. Esas son las heréticas. En segundo lugar están las proposiciones erróneas. Las erróneas eran aquellas que iban en contra de cualquier verdad que no haya precisado la Iglesia o al menos no haya sido revelada a todos, es decir, sobre aquellos misterios que como no decían o no daban explicaciones, eran cuestionados. En tercer lugar tenemos a las proposiciones con gusto a herejía, lo que significaba que eran afirmaciones u opiniones que contradecían la fe, pero no a raíz de una consecuencia evidente, no es de que yo salía a gritar a los cuatro vientos de que no era católica o que no creía en lo que no, sino que a raíz de ciertas circunstancias o consecuencias se demostraba moralmente de que estaba realizando tal afirmación. En cuarto lugar tenemos las preposiciones malsonantes. Eran aquellas que tenían un doble sentido, es decir, que se estaba realizando una opinión o una afirmación católica, no en contra de la religión, pero a la vez se podía interpretar de otra manera. Y al interpretarse de otra manera, este segundo sentido tenía un toque herético. Entonces, al ser de doble sentido, siempre se descartaba lo católico y se tomaba en cuenta más lo herético. Entonces, por ende, se consideraba actos de herejía. Después están las temerarias. Las temerarias son aquellas opiniones o afirmaciones que no atendían a las normas de la razón. O sea, más que nada en temas relacionados a la fe o a la moral. Entonces no estamos hablando mucho de la lógica, sino de lo que realmente no se entendía. De ahí tenemos las cismáticas. Las cismáticas eran las opiniones y afirmaciones que atacaban la unidad de la Iglesia. Las impías, por su parte, iban en contra de la piedad católica. Las injuriosas eran las opiniones que iban en contra de las autoridades eclesiásticas o sobre algunos estados religiosos. Y por último, las blasfemas, que ya sabemos que son las que injurian a Dios, las que van en contra de Dios. Entonces,